¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Finanzas de la Calle. Los acompañamos Daniel Gil. John Verástegui de Asesórate e Invierte. Y Valerie Vargas de Balance Educación Financiera. Excelente. Oigan, amigos, ¿qué harían si el día de mañana se dan cuenta que la inversión a la que tanto tiempo y esfuerzo estuvieron invirtiendo resulta que era una estafa? Me muero. Pues no, porque aquí estás. Aquí estoy yo también. O sea, no somos No, la verdad es que yo creo que vamos a platicar de eso porque ha pasado y ha sucedido mucho. Y sigue pasando. Y va a seguir pasando. Y va a seguir pasando, Sí. así es. Es un tema que traemos como muy a flor de piel, porque justamente a personas conocidas, muy cercanas les ha pasado ese tipo de situaciones, ¿no? Les venden las perlas de la Virgen y termina ganándonos bueno, a mí no, ¿verdad? Pero terminó ganándoles como que la avaricia del dinero fácil sin tanto esfuerzo y resultaron ser estafas, ¿no? ¿Quieren compartir alguna historia en particular? La realidad es que, ¿qué sucede? Yo creo que cuando hablamos de estafas y sobre todo de hablar de inversiones, de estafas en inversiones, muchas veces escuchamos que suceden, pero muy pocas personas quieren decir que a ellas les pasó, o por pena, o por vergüenza, Claro. o por lo que ustedes quieran, que realmente son más de las que creemos, y me atrevo a decirlo que a título personal me ha sucedido aún y siendo financiero. financiero. Digo, ahorita vamos a entrar más a detalle a Claro, eso, ¿no? claro. Pero la realidad es que sí, y vamos a mencionar, yo creo que nombres tal cual, ¿no, Valerie? Sabemos que al menos aquí en Monterrey ha sucedido tanto en financieras como en desarrollos inmobiliarios, en muchas partes, ¿no? Fíjate, yo creo que ha pasado desde que se inventó el dinero, ¿no? O sea, Sí. O desde antes. Desde antes de inventar el dinero, Desde cuando había antes. trueque Estafas. y demás, Sí, ¿no? exactamente. Yo como contexto, fíjense, quisiera platicarles, digo, para mis amigos y para la gente que nos escucha, cómo empezaron los famosos esquemas Ponzi, ¿no? Que básicamente muchas de las estafas que suceden hasta la actualidad y seguimos cayendo, se basan en ese esquema, ¿no? No sé si lo conozcan. Yo creo que lo hemos escuchado, pero realmente hay que no, explicarlo. exacto, como que hay que explicar esa parte porque no muchos entienden o no muchos entendemos esa parte de qué es un esquema Ponzi. Ajá. Y en pocas palabras, yo creo que se resume en que se capta dinero, pagan rendimientos, pero con el dinero de los nuevos inversionistas. Ahí te va la historia Explícanos, Dani, verdadera. por favor, A ver, Ahí explícanos. te va el capítulo de La Rosa de Guadalupe. Resulta que Charles Ponzi llega a Estados Unidos, era un italiano que llega a Estados Unidos en 1919, 1920, y llega sin un peso, bueno, sin un dólar en las bolsas, ¿no? Llega con una mano atrás y otra adelante, y resulta que en los pocos meses el tipo ya estaba nadando en dinero, ¿no? Y así como rico MacPato, ¿no? Él le prometía a sus inversionistas rendimientos del 50% en 45 días o del 100% de su inversión en 90 días. Pero bueno, pues básicamente ganaba dinero con la compra y venta de cupones de postales con De las cartas, que mandaban, ¿no? Sí, con lo que mandabas cartas antes, la estampita que le pagabas, pero eran internacionales, como estampillas, ¿no? Pero resulta que no había ganancias reales. Lo que él hacía era, bueno, pues lo que tú inviertes conmigo, lo que tú inviertes conmigo, me lo gasto. Y a ti te pago tus rendimientos con lo que captaba de inversionistas nuevos. A ti te pago con lo que me pagó él. Y así se la llevaba. Y pues bueno, a la gente le gana la avaricia, empieza a captar muchísimo dinero. Se especula que estafó a más de 40,000 personas. Pero bueno, obviamente ese esquema ya no fue sostenible. En el momento en el que ya no pudo captar nuevos inversionistas, me imagino que toda la ciudad pues ya había invertido con él, ya no tuvo captación nueva y ya no se pudo mantener. Entonces, pues bueno, años después pues lo encarcelan por fraude y el tipo muere en la pobreza total, ¿no? Pero bueno, muchas de las estafas, o esto es relevante porque muchas de las estafas actuales se basan en ese esquema, ¿no? Que así lo llamaron Ponzi, Esquema por este Ponzi, famoso italiano así que hizo este esquema de estafa, ¿no? Este esquema Así es. piramidal, como muchas veces lo De ahí conocemos. surgen las estafas modernas, ¿no? Exacto, que las seguimos viviendo y las hemos seguido viviendo por mucho tiempo, tal cual como le pasó pasó con este italiano, oye, pues yo capto dinero, yo atraigo a mis inversionistas, pero pues les pago sus rendimientos o ganancias con dinero nuevo, ¿no? Así es. Y como decimos, yo creo que muchas veces escuchamos y nos brillan los ojos al escuchar inversiones mágicas, inversiones. Puede que sean esquemas Ponzi o puede que no. La realidad es que es también para una persona mortal, pues difícil el poder
investigar o saber si realmente vamos a caer en algo así o no, ¿no? Claro, y de eso vamos a platicar, ¿no? O sea, ¿en qué te tienes que fijar? ¿Cómo puedes evitar ese tipo de estafas financieras, no? Y yo creo que no es la única estafa o esquemas que puede haber. Digo, hay mucho más Claro. historias y en la historia se ha repetido, ¿no? Valeria, ahorita nos platicabas de otro caso. Sí, de Jokes. De hecho, eso fue en México y es relativamente reciente. Y era una empresa que se dedicaba al trading deportivo, que era más, yo sentía como una apuesta deportiva. La verdad es que les prometían rendimientos de más del 3.5% mensual, que la verdad no eran tantos, porque hemos visto esquemas de que como este, de que oye, el 50%. Pero pues en un esquema donde dices, oye, pues 40% al año es algo relativamente muy bueno. Entonces, 40% al año. sí, claro, ¿verdad? sí. Como el 3.6%. Entonces tú podías invertir, pero de las cosas que distinguían a esta empresa, de entrada no hay un sustento, un fundamento financiero de eso, del trading deportivo, ay, pues eso son apuestas, ¿no? Claro. Y luego tenían ese esquema de si invitas a un amigo. Eso yo creo que es una de las super ya, red con flags. eso, Sí, con de las eso, super sí. red flags que ahorita vamos a hablar más a detalle, pero tenían esta situación de ese esquema, ¿verdad? Y mucha gente perdió muchísimo dinero porque cayó. Como dice Jonah, el hecho de conocer sobre estos temas no te hace inmune y justo por eso queremos compartir nuestras experiencias. Yo tuve por ahí un caso en la parte inmobiliaria, porque no creas que nada más son cuestiones de, es que esto era financieras de que compré una cripto, un trading, ¿no? Hay cosas como lo que nos dice luego mucha gente, no, el bien raíz no tiene pierde, porque ahí la tierra, claro que en todos lados hay riesgos. ¿Sí? Y entonces, bueno, son casos reales, gente que invierte 10,000 pesos, pero fíjate, algo que comentaba del caso de las estafas es que por lo general se ha detectado que la mayoría de las personas que caen o son personas de edad avanzada que no tienen tanto conocimiento financiero, o sea, un apoyo, sí, una asesoría para decir exactamente, guiarlos, ¿no? que por lo general reciben cantidades de pensión o así, entonces como que es un mercado vulnerable porque quieren vivir de ahí, ya sabemos que las pensiones no alcanzan, entonces si te dicen, oye, este dinero que es para tu pensión te lo duplico, te lo triplico en tanto tiempo, entonces son personas vulnerables. Y otra cuestión eran las personas justamente de nula educación financiera, ¿verdad? Claro. No significa que si tienes no caes, porque hemos caído, pero por eso queremos compartirles estas experiencias. Y yo creo que han sucedido en la historia, ahorita nos decía Dani el ejemplo de Ponzi, se han repetido, hay un documental muy bueno en Netflix que es de Bernie Madoff, que era una persona de alto renombre en Wall Street, en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Era director, creo que, de Nasdaq, uno de los fondos más grandes de tecnología, y él replicó ese esquema. O sea, y dices, es una persona confiable. Entonces, la realidad es que siempre han existido, digo, el documental está en Netflix, por si lo quieren ir a ver. ¿Cómo se llama? Bernie Madoff, así, Madoff es el documental. Igual captaba dinero, al principio lo invertía en la bolsa, sí generaba rendimientos, pero la realidad es que no fue sostenible a través del tiempo. Se fue convirtiendo. Se fue convirtiendo a un esquema Ponzi, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que las estafas, pues siempre han pasado, en toda la historia, bueno, al menos desde 1920. No, desde antes. Sí. Van a seguir sucediendo, la realidad, y no estamos exentos nadie, ni nosotros al ser asesores financieros. Ahorita lo decía Valerie y vamos a platicarles de nuestra experiencia, cómo hemos caído aún sabiendo lo que sabemos. Y pues imagínense, si esta persona que era de alto renombre, de Wall Street, de la bolsa de Estados Unidos, lo hizo y muchas personas, grandes bancos e instituciones, fondos de pensión confiaron en él y cayeron, pues la realidad es que pueden llegar a seguir sucediendo. No estamos diciendo que por esto ya dejen de invertir, ya no compren nada. No, simplemente pues tenemos que saber qué tipo de estafas existen, qué tipo de red flags son los que puede llegar a haber para no vernos afectados en un 100%, ¿no? Fíjate. Perdón. Nada más para complementar lo que decía, es viejísimo. De hecho, yo investigué y el primer
registro que se tiene de estafa fue en 1720, cuando en Inglaterra, esta cuestión de que prometían que en América iban a encontrar riqueza o a poder comercializar. Desde ese entonces se hacía esta cuestión de captar inversión prometiéndote algo que quién sabe si funcionaba o no. Y posteriormente en el siglo XX sale lo de Ponzi, pero incluso este esquema se llamaba la burbuja de los mares del sur, así se llamó en su momento. Estaba basada en un esquema Ponzi, que si bien no era todavía bautizado, porque se hizo famoso con este italiano que nos comentó Dani, era el mismo principio. Oye, invierte y mira, y yo te doy ganancias. Entonces mandaban así como que barcos y no traían nada, pero los nuevos inversionistas le pagaban a los primeros que habían ido a comercializar. Entonces, realmente, como decían hace rato, la estafa es desde, creo, antes de que existiera el dinero. O sea, claro. Y se va actualizando. O sea, antes era lo de los barcos, después lo de las postales, después que... inmobiliarias, sí, tanto tema de criptos, trading. Hay muchos documentales ahí. De hecho, la película de El Lobo de Wall Street también trata lo mismo, que por teléfono era la estafa. Te ofrecían una acción de no sé qué, si cómpralo. Pues y al final esa acción a lo mejor no valía nada y tú o sea, sí me explico. Entonces, yo creo que se va actualizando. No nada más es en tema de inversiones, es en tema de inmuebles, es en tema de eventos. También hay muchos documentales que igual se los podemos dejar ahí. Pero ¿por qué seguimos cayendo? Exacto. ¿Por qué ya sabemos por qué seguimos cayendo. Como fíjate. Las polillas a la luz. A la luz. Sí, ya sabes, ¿no? Ya sabes, algo raro suena, pero ahí vas, ¿no? Fíjate, a mí me gustaría, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Creen que nos engañan o nos autoengañamos? ¿Queremos creer la maravilla que nos venden de vas a hacer dinero fácil, sin esfuerzo, con un elemento mágico que no terminas de entender? Entonces, ¿creen que nos engañan o que nos engañamos? Yo creo que de las dos. De hecho, una encuesta que se hizo a personas estafadas, en donde se les preguntaba si sabían que esto podía ser, el 70% respondió que sí estaban conscientes. Aún así dieron el paso. Pero yo creo que tiene que ver más con una cuestión psicológica, con algo de, como dices tú, quererme convencer de que sí puedo hacer dinero fácil o de que soy más listo que el de al lado. Ajá. Yo me acuerdo, y esto no voy a quemar a la persona, pero si me escucha a lo mejor se va a identificar. Yo me acuerdo un chorro que cuando Jocks a mí me invitó y yo le decía de las inversiones que yo manejaba y la verdad es que me tonteó, por no decir otra palabra. Me dijo que yo era una ignorante y que es que él ya estaba en otro nivel y conocía otros tipos de inversiones, pero que yo con mis seguritos ahí me iba a quedar hundida, pero que él era más sofisticado y ya conocía otras cosas. Entonces hay gente que se quiere creer que conoce la fórmula secreta, el hilo negro, decir es que dinero. Tú y tus ¿cómo se llama? Recomendaciones, yo ya estoy acá. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión psicológica de cómo reaccionas. Puede ser el FOMO, que ahora también se le conoce mucho. Quedarte fuera. Eso es, oye, yo estoy viendo que mi compadre, que mi vecino, que mi prima están ganando, yo quiero, ¿verdad? Antes de que se caiga. Porque... Y sobre todo si tu compadre es alguien que tú consideras inteligente, que él jamás haría algo. O el simple hecho de ser alguien conocido. Sí. La realidad es que como que te da más confianza que alguien más lo esté haciendo. Exacto. Y dices, yo ya creo le también pagaron. Por eso caemos. Oye, mi vecino, mi compadre, mi amigo, él entró, yo también quiero. Claro. Y sin saber el contexto. Y a ver, puede que sea cierto, puede que esa inversión mágica que te están ofreciendo, la realidad es que puede que comience siendo real, pero la realidad de las cosas es que no es sostenible una inversión mágica, no es sostenible a través del tiempo. Claro. Puede que funcione, y voy a poner un ejemplo, es como cuando, no sé, un negocio tiene mucho auge y apenas llegaron a, no sé, a tu ciudad las cafeterías o las donas o lo que sea, y todo el mundo quiere comprar, y ahí la inversión le va a ir muy, muy, muy bien. Pero después no es sostenible porque es momentáneo. Y mucho pasa con los famosos traders o brokers que te dicen, no, aquí vas a ganar tanto dinero, bla, bla. Y ok, puede que al inicio sea realidad y sea, pues, que sí esté ganando eso, pero a través del tiempo no es sostenible. Que siempre gane cantidades. No, de hecho, justamente un esquema Ponzi o una pirámide no significa que no ganes. Hay gente que ganó mucho dinero. Claro. Y de ahí es donde se empiezan a apalancar de que, sí le pagaron. Sí invirtió, sí le dieron su dinero. Sacó su dinero, sí se lo dieron. Entonces,
realmente por eso viene el efecto, ¿no? De la pirámide, en donde después se le conoció como el esquema piramidal, porque nomás los de arriba, los de los primeros que entraron, son los que sí ganaron. Porque no significa que no vayas a ganar nunca. A lo mejor hay gente que nos está oyendo que sí metió a Jocks, que sí ha metido a otros lugares. PIC o otro, el Fincrea, así, y que sí se llevó dinero y que te pueda decir, oye, mi experiencia fue buena. Pero fue de los primeros, como dice Jonah, ¿no? Entonces, eso puede pasar en una estafa o incluso en algo que sí sea real, que no era una estafa, pero no es sostenible. Porque incluso la misma persona, por ejemplo, se da mucho en el trading, la misma persona que tradea, luego ve datos de ganancias, wow, y cree que va a ser así todo el tiempo. Siempre y todo el tiempo. Y la realidad es que no hay manera de garantizarlo. Claro. Y fíjate, eso nos lleva a que no siempre que se pierde en una inversión significa que sea una estafa. Exacto. Hay muchos otros factores que puede que no sea una estafa, que puede que sea un esquema 100% legal, pero que hay circunstancias del mercado que te hicieron perder, ¿verdad? O una mala administración, una mala decisión, etcétera. Es que una cosa es una estafa y otra cosa es la gestión del riesgo en una inversión. Exacto. O sea, porque todas las inversiones tienen riesgo. La realidad es que desde la entrada que te están ofreciendo algo fuera de lo común, fuera de las inversiones tradicionales, hay un grado mayor de riesgo y puede llegar a ser una estafa. ¿Por qué? Por la mala administración. A lo mejor no desde el núcleo del ofrecimiento de esa inversión o de esa opción de inversión. Fue el caso de Bernie Madoff. Al inicio ofrecía muy buenos fondos que sí pagaban, pero a través del tiempo, al no ser sostenible, pues empezó a hacerse un esquema Ponzi y terminó cayendo en estafa. Claro. Por eso es importante saber que cualquier tipo de inversión que nos inviten y que nos esté ofreciendo más de lo normal o del rango. Es una red flag. Exacto. A ver, ¿cuáles serían? Perdón. Sí. ¿Cuáles serían las red flags justamente que tuviéramos que fijarnos para saber esto iba. Puede ser estafa? Exacto. Porque, por ejemplo, dijeron un dato interesante del señor Madoff, que no sé si sepan, pero ese esquema duró años. Creo que cuando documentaron, duró 50 años. Entonces, una de las red flags que hoy se pueden ver que incluso se ha usado para las estafas es usar gente de renombre. También ha tocado, pero ahí sí él no se prestó, ha salido a desmentir a este cuate, al yerno de Carlos Slim. ¿Cómo se llama? Elías Ayub. Elías Ayub, ¿verdad? Y que no lo han visto en IA ya hoy en videos donde dice, invierte, mira, si inviertes conmigo. Y él ha salido a desmentir que yo no estoy ofreciendo nada porque se apalancan de influencers o de personas de prestigio para poderte vender la idea. Otra cosa que también pasa mucho es, te invitan a eventos en donde invitan al que le ha ido súper bien en esa empresa y te lo ponen como que con el carrazo, hasta llega con el carrazo. El triple diamante y que negro. Sí, eso del triple diamante negro y así, no, es que yo... Rentado, ¿no? Sí, claro, sí, porque todo es un montaje, o sea, es para crear este efecto psicológico en la gente de que sí se puede, es real. Si él pudo, yo puedo. Sí, él lo logró en 3 años, tiene 27, 28 años. Entonces, no digo que no haya gente, no garbanzos de a libra, que a lo mejor, oye, sí le dio al clavo. No que todos sean falsos, pero como decimos, es una red flag. No significa que sea estafa, pero... Fíjate, una red flag con la que me he topado mucho es que te ofrezcan rendimientos garantizados y súper exagerados, como estábamos hablando, ¿no? Oye, en 3 meses lo vas a duplicar. Ah, caray. Pues no hay inversión que te garanticen eso, ¿verdad? Y no te dicen cómo, ¿eh? Exacto. O sea, no te dicen, es nada más un te dicen elemento así. mágico ahí que, claro. Y no preguntas por el querernos engañar de que, sí, no sé cómo él es el experto, sí me lo va a duplicar. Claro. Ese es otro error. Sí. No saber en dónde. Yo le voy a dar el dinero y él se va a encargar de hacer su magia. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Además, una parte lógica... Yo se las pondría así. ¿Tú crees que si esa persona agarra 10,000 pesos tuyos o 30,000 o lo que vayas a invertir y en 2 meses te los duplica, no estaría haciendo lo mismo él con su dinero sin tener que estar ¿Por qué necesita tus 10,000 pesos? ¿Por qué necesita tu dinero para... Ella estaría codándose en otros niveles, no tendría por qué estar recaudando dinero para que él te lo haga crecer. Realmente él podría hacer crecer propio dinero sin tener que prometer eso, ¿no? Entonces ya también esa es otra red flag. Así es. Yo creo que también la persona que te está invitando, ¿no? O sea, sí
Sí, y a ver, es parte de nuestro trabajo. Tienes que ser bien consciente de dónde está tu dinero, como decía Valerie, como decía Dani. ¿Dónde está? ¿Cómo es que se está generando? ¿Cuál es el mejor escenario que puedes tener? ¿Y cuál es el peor? Y ser consciente de eso. Porque, a ver, aquí vamos al resumen de... ¿Todas las inversiones son estafas y no, está fuera de lo normal? Claro que no. Pero sería importantísimo que revises que estén reguladas, que el asesor tiene una certificación oficial expedida por alguna institución, a final de cuentas ligada al gobierno, ¿no? Que es una persona en regla y que tienes leyes detrás de ti que te protegen, ¿verdad? Otra sería importante, te piden referidos. Ahí no es. Huye. Bueno, no sé tanto, como pero no. Si te, ajá, exacto. Como inversión, no. Oye, como esquema de negocio puede ser. Te voy a dar, o vas a ganar un bono, o tu inversión te va a dar a ganar más si invitas a un amigo. Aguas. Esa ¿verdad? no es una inversión. No es como tal. Es otro tipo de negocio. Es que es también negocio, no queremos decir que esté mal y no estamos asustados de todas las inversiones que puede llegar a existir. No, sabemos que existen. Nosotros hemos invertido, bueno, al menos yo hablo en título personal, he invertido en inversiones de riesgo sabiendo lo que puede llegar a suceder. Claro. Volvemos a lo mismo. No está mal el que te ofrezcan invertir a lo mejor en camiones de pipas, de gasolina, que te dupliquen. Puede ser, y la realidad es que pueden existir. Pero es un negocio, no es un producto financiero como una inversión. Exacto, pura, ¿no? es un negocio, porque por ejemplo, si puedes, hay negocios que se basan en invita a un amigo como los multiniveles, que son legales, ¿verdad? Que funcionan. Pero es un negocio, no es dame tu dinero y lo meto en este instrumento y mañana se triplica, ¿no? Exacto. Entonces son cosas distintas, por eso hay que tratar de identificarlo, identificar, claro. Sí. Yo recomendaría siempre pregunta todo. Y si el asesor se pone nervioso o no te contesta, pues no le entres, ¿verdad? Exacto. Y pide segundas opiniones. No te bases nada más en lo que dice la persona que te está asesorando o invitando a invertir. También es chamba de nosotros como inversionistas y de las personas que quieran invertir. Busca. Ahorita hay muchas fuentes de información. Ya no te tienes que ir a la enciclopedia como antes. O sea, busca en internet, en Google, ChatGPT. O sea, investiga. No solamente te quedes con esa sola versión. Y volvemos a lo mismo. Sabemos que hay inversiones de riesgo. Y no está mal que inviertan en inversiones de riesgo. Solamente que tienes que saber cómo ponderar. Exacto. Tienes que tener a lo mejor un capital de riesgo. Y yo les cuento, a ver, a título personal, me invitaron a una inversión que sonaba muy bien, revisando todo el fundamento de cómo se invertía, cómo lo hacían de una manera apalancada. Aceptando yo ese riesgo, decidí invertir con ellos. Y al día de hoy, pues es fecha que no he visto ese dinero de regreso, pero sabiendo que era una inversión de riesgo y sabiendo que ese capital que yo ponía a trabajar, pues podía verlo de regreso o no. Claro. Y sabiendo lo que sabemos como asesores certificados que somos ante las comisiones en México, se tomó esa decisión. Pero, ¿qué sucede? Y que es lo que siempre le sugerimos a todos, no pongan todo en una sola canasta. Si yo en ese momento decidí poner esa inversión ahí, fue porque sabía que era una inversión de riesgo y no fue en un 100%, ni 50, ni 40, ni 30% de mi dinero lo que puse ahí. Sabiendo que, pues obviamente me dolió ese porcentaje que se quedó ahí, que se perdió. 500 pesos, lo exacto, que sea. Pero saber realmente ponderar esa diversificación de tu dinero. Sí, no te quedaste en la calle, ¿verdad? Por haber invertido ahí. Porque a lo mejor, así como ahí me fue mal, puede haber otra inversión que a lo mejor fui de los primeros en un esquema Ponzi y me fue bien. Pero pues no sabemos, o sea, realmente no, tienes que saber diversificar cómo invertir tu dinero y que pues no está mal, solamente que sepas el riesgo que conlleva invertir en ese tipo de instrumentos. Y de hecho, yo también estuve por ahí familiarizada con ese caso. No, pero hablando de ese caso en particular, hay gente que psicológicamente pues no sé cómo decirlo, la avaricia o se engolosina. El sueño, claro. Y incluso se endeuda. Saca crédito, entonces, exactamente, entonces es o se endeuda o mete todo su patrimonio ahí, porque no, hombre, en 3 meses lo voy a duplicar. Entonces, volvemos al punto. Jonah también estuvo en ese esquema, pero hoy no está en la calle viviendo bajo un puente, ¿verdad? Porque perdió todo su dinero ahí, ¿no? Yo también estuve justo en la misma empresa que Jonah, también perdí, también saqué mucho dinero en algún momento, pero al final del día fue un capital de riesgo. Ahora, otra cosa también súper importante para que no se sientan mal. Una vez me tocó una chica que llegó a la asesoría conmigo y se puso a llorar porque había perdido X dinero. Yo le dije, híjole, comadre, si te dijera cuánto he perdido yo en cosas que he invertido, te vas de espaldas. Pero la realidad es que
no está mal equivocarte. Aquí estamos personas que nos dedicamos a esto, que nos hemos llegado a equivocar porque a veces todo parece que sí Todo está, cuadra. pero tenemos nuestros candados o nuestros controles de, bueno, nada más una parte, también tengo inversiones en otro lado, ¿verdad? Tengo inversiones de riesgo y moderadas y conservadoras, entonces entramos bajo esas como protecciones. Yo les decía de que si sabes que te vas a meter algo de riesgo, si no sabes nadar y te vas a meter en una alberca, pues no significa que no te metas, pero métete con un salvavidas, métete de cerquita de la orilla, ¿verdad? Claro. O sea, no significa que no lo hagas, pero que si sabes al riesgo al que te vas a enfrentar, pues que te vayas con protecciones o candados, ¿no? Por así decirlo, como estaba comentando a Jonah. Y a mí en lo particular, algo que también oigo mucho es las inversiones en bienes raíces. Ahí no hay pierde, tú siempre vas a ganar el bien raíz. Y mira que yo soy partidaria, y ustedes los que nos han seguido saben que yo soy de la idea de compra bienes raíces. Creo que es una buena inversión, pero me han llevado al baile en bienes raíces. En esta cuestión de la preventa, de que sí es cierto que amarras un buen precio, pero hay riesgos, claro que sí. Ahorita tengo un caso de una empresa en la que yo separé en preventa y resulta que la empresa sí empezó a construir y quebró y luego le vendió el proyecto a alguien más y ya todos los que compramos originalmente no nos... nombres, Valeria, di nombres. No nos... ¿cómo se dice? Respetaron lo que nosotros habíamos firmado. Entonces estamos así como que, bueno, pues si quieres tu dinero, pero pues tienes que comprarme a mí, ¿verdad? Y el caso en particular fue aquí en Nuevo León, que de hecho ya por ahí empezaron a salir mucho, se está dando mucho el crecimiento en, ¿cómo se dice? Construcción vertical. Fue en Cumbres. Fue en Cumbres, sí. Pero yo fui de las personas que perdió dinero cuando invirtió en el 2016, creo que fue cuando yo separé. Y ahorita no tiene nada que ver, es otro dueño y ahí andamos de que negociando a ver si que mi dinero, que si me lo devuelven, que si no. Parado, ¿no? Y el dinero ahí, lo que invertí, que sí fue una cantidad interesante para poder separar un departamento, pues no, ¿verdad? Pero no significa que sea todo malo. Tengo propiedades hoy que rento y que ha salido muy bien y que ha sido buena inversión. Por diversificar. Sí. Pero es lo que hablamos, ¿verdad? Exacto. O sea... Y no invertir hasta lo que vas a utilizar para comer, ¿verdad? Claro, sí, no todo. Y tampoco está mal que te equivoques. Claro. ¿Por qué? Porque como decían hace rato ustedes, pues es que a prueba y error y por más teoría que tengas hasta que no vas y te sucede. Por dices, experiencia propia. Errores por experiencia propia. Yo creo que es ahí lo más importante. Si no queremos experimentar en cabeza ajena, pues bueno, saber que lo que estamos haciendo, si invertimos en esas inversiones mágicas, pues algún día puede llegar a no salir bien, ¿no? Claro. La realidad es que no todo lo que brilla es oro. Puede brillar al principio, sí, por supuesto, pero también me pasa mucho a mí, no sé si a ustedes también. No, hombre, es que me va bien poquito esa inversión. Ese paga muy poquito, mejor lo pongo allá o pongo... No, claro. Pues a ver, ¿qué queremos? ¿Poner un negocio? También hay riesgo. Queremos invertir en inversiones mágicas, va a haber mayor riesgo. Entonces hay que ser bien conscientes de porcentajes, qué es lo que queremos, estar seguros. No o el que dice de que no, yo en ningún lado porque todo es una estafa y me van a transar y el banco cobra un chorro, mejor en mi casa, malos, ¿no? En un garrafón. Sí. Dices, pues también estás perdiendo un chorro de dinero, sí, ¿verdad? Días, ¿no? Entonces sí, fíjate, tampoco es como que no hagas nada. Yo creo que aunque no hay que ser un súper experto para empezar a invertir, sí tienes que tener una mínima idea de qué es invertir y qué implica, ¿no? Y si no, aquí tienes 3 asesores. Sí, claro. Mándanos mensajito con mucho gusto, ¿no? A mí me tocó el caso de un chavito en sus 20s, que él estaba buscando empezar su plan de retiro. Y cuando empezamos la plática, él me decía, fíjate que yo ya invierto. Ah, qué padre, ¿en qué estás invirtiendo? No, pues tengo acciones de tal, tengo un ETF y no sé qué rollo. He tomado cursos en Estados Unidos sobre cómo invertir y todo ese tipo de cosas. Y oye, pues qué bien, ¿verdad? Like. Y de pura chiripa le dije, ¿cómo te ha ido con tus inversiones? Me dijo, bueno, muy mal. Me dijo, caray. Me dijo, he perdido más del 70% del capital que invertí. Pero deja tú, lo curioso no es eso. Él me decía, no, pero lo que hice fue sacar dinero de mis tarjetas de crédito para comprar acciones. Entonces, a mí lo que le dije, bueno, no, yo considero que no es tu momento para contratar un plan de retiro en estas circunstancias. Le dije, porque los puros intereses de tus tarjetas de crédito son mucho más altos que lo que te va a dar cualquier inversión, ¿verdad? Claro. De entrada le dije, no sé cómo se te ocurrió que era buena idea sacar dinero de las tarjetas para comprar acciones. Porque una acción en un momento súper bueno, ¿qué te gusta que te dé el 20, el 25, el 30?
Y de entrada tu tarjeta de crédito, si la llevas bien, te va a cobrar 50. el 60. Sí, claro. De entrada, en las mejores circunstancias ya le estás perdiendo, ¿verdad? Entonces, aunque no hay que ser experto para empezar a invertir, pues también tienes que tener un poquito de sentido común, ¿verdad? Sí. Pero es que yo creo que, fíjate, que ahí difiere un poco, porque con todo y el conocimiento y sentido común hemos caído. Claro. Yo le daría like a este chico por el hecho de empezar a los 20. Por ejemplo, llegó una chava sí. a la asesoría y me dijo, no, es que voy a empezar, tenía 23, no, casi. Y yo algo que le dije, más allá del interés compuesto que la inversión te va a hacer ganar y la plusvalía, es que vas a empezar a equivocarte temprano. No, pero hay ¿Sí? de errores, ¿no? Pero lo que voy es que hay que rescatar esa parte, ¿no? A Sí. lo mejor el cuate necesitó eso para darse cuenta, No. ¿sí? Es que tiene 20. A lo En su mejor ya en caso, sus 30 su error ya fue lo aprendió. carísimo porque al día de hoy, para pagar sus tarjetas se le va más del 50% de su ingreso. Nomás para pagar las tarjetas, o sea, para recuperar el dinero que ya perdió, ¿no? Por otro lado, él decía, es que quiero seguir diversificando para ganar más. Ojo, digo, es otro tema y da para otro capítulo, Paga tus ¿no? deudas Sí. primero. Exacto. Pero Oye, lo que voy es que tiene 20. O sea, yo Tiene sé, 40 años yo sé todavía. que la regó horrible, pero va a no terminar de significa... pagar en sus... Ok, pero lo que voy es que no es lo mismo equivocarte. Yo sé que hay errores, Exacto. pero creo que los errores te ayudan a poder aprender, ¿sí? Y decir, vamos a poner un caso de una persona que a lo mejor se endeudó, que no así como este cuate, ¿verdad? Se endeudó y vio que no era buena opción vivir de puro crédito y entonces ya aprendió, a lo mejor hasta terminó en el buró y ya salió. O sea, a lo que voy es que no se va a quedar ahí. Si tiene 20, Bueno, pues tiene tantos años para para poder- poder ¿Entiendo el seguir punto? aprendiendo, ¿no? Sí entiendo el punto, pero en el caso particular de este chico, con todo respeto lo digo y con la mejor intención, creo que en ese punto no había aprendido su lección porque estaba buscando invertir más. ¿Dónde No, más sí, de hecho, diversifico para recuperar? No va por ahí, ¿verdad? No. Entonces, bueno, aquí quiero aclarar que, retomando el punto, no todas las inversiones en las que se pierden dinero son estafa. Exacto. Sin embargo, sí es importante aprender a distinguirlas, Claro. ¿no? Y saber que, como les decía, no tienes que ser experto para empezar, pero sí tienes que tener cierto conocimiento o bien dejarte asesorar, ¿no? Digo, para eso estamos profesionales como nosotros, ¿no? A los cuales les tienes que pedir sus certificaciones, su historial, testimonios y lo más que puedas. Para Preguntar, asegurarte, ¿no? pedir segundas opiniones, a ver, es trabajo también. A final de cuentas Sí. son decisiones que vas a tomar con tu Tu dinero, Con tu responsabilidad. dinero, así es. Sí. Y si ya la regaste, si invertiste, si ya perdiste, si no te han entregado tu casa, tu terreno, lo que sea, no pasa nada. Tienes todavía un buen de años, esperemos. Cuando lo haces Exacto, correctamente. exactamente. A eso es a lo que voy, o sea, no está mal No está equivocarte, perdido todo, no está exacto. perdido, pues, y fíjate, tips que te puedo dar, una de las cosas que puedes usar es sacar dinero. Cuando tú metes dinero, ver qué tan fácil es que saques. Que Trata de buscar, ok, ya invertí, a ver, quiero sacarlo, si me Las lo dan, no pruebas. me lo dan, me ponen trabas o demás, ¿verdad? También existe, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene una herramienta que se llama CNBV Alertas. Entonces, ellos mandan alertas de posible fraude de esta empresa para que también tú estés como que, esta me llegó y ya yo leí por acá que hay ahí una cosa rara, ¿no? Entonces, sí hay maneras de identificar cuando algo es una estafa y cuando algo solo es, oye, pues es algo riesgo, ¿no? Y aquí también quiero aclarar algo. No porque no sea estafa o algo de riesgo, quiere decir que ya estamos seguros. A ver, el caso de Banco FAMSA era un banco autorizado, regulado, certificado, y aún así muchas personas perdieron mucho dinero. Conozco personas Por que mala tienen ahí administración de la 30, institución. 20 millones de pesos y solo recuperaron 2 en ese entonces. Volvemos a lo mismo. Es diversificar. Claro. Aunque tu banco, tu inversión esté completamente regulada, otro ejemplo. ¿Qué sucedió ahorita con los dos bancos? Sí, justo y iba a decir casa ese, de bolsa exactamente. que señalaron en Sí, Estados banco Unidos? y- Por lavado Pues de bueno, ahorita a lo mejor pues traen problemas. No se ha visto que haya un tema de falta de liquidez, pero si todo sigue escalando, pues por allá va. Y tu dinero va a estar a lo mejor o con trabas en hacer transferencias, no puedes mandar dinero a Estados Unidos. Vaya, no estamos libres de que no nos va a pasar nada, aún y teniéndolo en la cosa más segura que vaya a estar. Lo más importante yo Sí, creo que es justo eso. diversificar. Aunque
parezca estafa o no parezca estafa, aunque sea banco, no sea banco, lo que sea, diversifica. No podemos tener todo en un solo lugar. Exactamente. Y si puedes revisar los red flags y tener segundas, terceras opiniones, pues qué mejor, ¿no? Claro. Pues muy bien, esperamos con esto hayan tenido una idea acerca de en qué te debes fijar para identificar posibles estafas. ¿Algo que quieran agregar, chicos? Diversifiquen, pidan segundas opiniones. Si ya la regaste, no pasa nada. Tienes tiempo de volver a reconstruir ese patrimonio, ese capital. Y en lugar de ponerlo en una sola cosa que a lo mejor te fue mal, pues ten varias opciones. Sí, Así también acérquense con personas certificadas que conozcan. Si tú no conoces, no significa que no te vayas a meter, pero ve con el experto, ¿verdad? Es como cuando el doctor tienes que ir a que te diga qué es lo que está sucediendo porque tú no eres doctor. Igual aquí las finanzas, imagínalas como una salud financiera, como también es real que se le llama. Oye, no sé qué hacer, me tocan personas que me dicen, Valeria, yo quiero invertir 50,000, 30,000, 100,000 pesos, pero no tengo idea, ¿verdad? Estoy en ceros, no sé dónde. Acércate con un asesor certificado. Puedes revisar, por ejemplo, nosotros como agentes de seguros, tú nos puedes buscar en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en donde puedes poner el nombre de la persona y ahí te sale su cédula, que sí sea real, que sí esté certificado, que sí esté hoy autorizado para vigente. poder, sí, autorizado y vigente, exactamente, claro. Porque la cédula, digo, dura 3 años y cada 3 años hay que renovarla. Tienes que actualizarte. Sí, hay que actualizarse. Así es. Sí, entonces sí, acércate con alguien que conozca. Muy bien, yo quisiera concluir que la próxima vez que alguien te ofrezca una inversión mágica, recuerda que la magia está bien padre en los cuentos, pero en tus finanzas no. Entonces, pues bueno, por nuestra parte es todo en este capítulo. Nos vemos en el que sigue. Hasta la próxima. Gracias. Bye, nos vemos. Bye. Chao.